Bien, entonces vamos a continuar como les decía, con el módulo de prevención, ¿cierto?, de bullying en esta hora que nos queda, sobre cómo evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice la ley que hemos estado, ¿cierto?, siguiendo y que rige, ¿cierto?, este aspecto. Recordamos que la ley es la ley 20.536, que es del año 2011, ha tenido varias reediciones esta ley en términos de que se le han hecho algunas modificaciones, dado una serie de situaciones muy lamentables que han sacudido a nuestro país. Muchos alumnos se han suicidado, no nos olvidemos de ese tema que es bastante lamentable, ¿cierto? Particularmente alumnos adolescentes, ¿cierto? Que han llegado al suicidio producto del acoso incesante, permanente que han sufrido en sus colegios. Hay dos casos que son simbólicos, que son de una u otra manera, ¿cierto?, bastante dramáticos y que han sacudido a la sociedad, a la opinión pública chilena. Uno ocurrió en el Colegio Nido de Águilas, ¿cierto?, con una alumna que se suicidó producto del maltrato de los compañeros, y el otro ocurrió en la Alianza Francesa. Estamos hablando de dos colegios eh, bastante caros, colegios particulares, ¿cierto?, del sector alto de la capital, que terminaron con adolescentes suicidándose. En el caso de la Alianza Francesa es un alumno el que se suicidó, ya que fue encontrado consumiendo marihuana al interior del colegio, en la Alianza Francesa. Fue denunciado por la dirección del colegio, llevó carabineros, lo sacó carabineros desde el interior del colegio por incurrir en esta situación de estar fumando marihuana, y posteriormente esta situación se prestó para que los demás compañeros lo maltrataran psicológicamente, y este alumno se suicidó dejando una serie de notas, dejó 9 notas, de las cuales 3 salieron a la opinión pública, eh, y en ella hacía notar que después de haber incurrido, después de esta situación en la que él fue acusado de estar consumiendo marihuana, sus compañeros, su estatus dentro del colegio se convirtió en una situación insostenible para este joven, que finalmente optó por suicidarse, que obviamente es bastante lamentable, ¿ya? ¿Cuáles son las claves frente al tema del acoso? ¿Cuándo hay que poner atención? ¿Cuáles son las señales que nos da un alumno que de una u otra manera, cierto, está siendo sometido a situaciones de acoso? Primero, se plantea que los niños tienen un cambio de conducta, ¿ya? Una edad adolescente, hay un cambio conductual. Muchas veces su conducta se hace más introspectiva, se hace más solitaria, se hace más difícil. Su situación dentro del grupo social, de sus pares, de sus compañeros, tiende evidentemente a ir hacia un menoscabo extraordinariamente grande y grave, ¿ya? Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que muchas veces los alumnos no quieren ir a clases. ¿Ah? Empieza normalmente esto con un tema bastante particular. Los alumnos se empiezan a alejar del colegio y comienzan a demostrar cierta lejanía respecto de su asistencia a clases. Es muy común este aspecto, estas dos cosas. El punto número uno y el punto número dos van muy de la mano. El alumno tiene un cambio, se hace más solitario y el alumno empieza a faltar al colegio. Aparece un síndrome que se llama del domingo por la tarde. El domingo por la tarde el alumno se deprime, el alumno piensa en la semana que le corresponde, que el día lunes tiene que volver al colegio, y la verdad es que se le empieza a hacer un verdadero problema esta idea de que viene toda una semana por delante en la que él va a tener que eventualmente
ir a ese lugar donde está siendo maltratado, ir a ese lugar donde no está siendo querido, donde está siendo humillado muchas veces, ¿cierto? Y que eh, le genera depresión, le genera una serie de sentimientos bastante negativos dentro de su actuar, dentro de su psicología, ¿ya? Entonces ahí tenemos este tercer aspecto. Es importante preguntarle a los apoderados cuál es la percepción de los alumnos frente al ir al colegio. Es muy importante estar conversando con los niños frente a este tema. Eh, ¿Cómo se sienten ellos en el colegio? El curso, como les decía, tiene que ver con prevención, cómo prevenir este hecho. Es muy importante que usted le pregunte permanentemente a los alumnos cómo se siente en la escuela, qué tanto les gusta ir al colegio, qué piensa de su participación dentro del curso. Como les reitero, es muy significativo que usted, como en su rol de asistente de la educación, de asistente de aula, esté permanentemente muy al tanto de qué es lo que está ocurriendo con los niños. ¿Ya? Esta situación ha sido particularmente compleja hoy día con las clases online, con las clases por Zoom. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente hoy día hay un tema bastante grande y grave con la ansiedad y con todo el detrimento psicológico que han sufrido, que hemos sufrido, ¿cierto? Los habitantes de nuestro país producto de la pandemia, producto del encierro, producto del no poder salir. Y en el caso de los adolescentes, esto está siendo un problema extraordinariamente grande y grave. Hay una pandemia de problemas psicológicos, hay una pandemia de depresión en nuestro alumnado, y ese es un hecho de la causa. Es bastante concreto lo que les estoy contando. Yo trabajo en un colegio donde durante este año hemos tenido 5 intentos de suicidio. No necesariamente producto del bullying, pero sí producto de la condición en la cual los alumnos se sienten, ¿cierto? Eh, Viviendo. De ahí que es muy importante que uno como educador esté permanentemente recogiendo esta impresión, ¿ya? No la deje pasar. Cuando vea que un niño está muy triste, cuando vea que un niño no demuestra agrado frente a lo que está viviendo en el colegio, a las actividades que usted está proponiendo, intente conversar, no intente, converse con él, averigüe a qué se debe esa disconformidad, cuál es, cuál es el interés que él tiene, qué es lo que de una u otra manera, ¿cierto? Él está sintiendo, ¿ya? Otro aspecto importante tiene que ver con si usted ve que hay golpes y moretones en los niños, ¿ya? Es muy importante que note eso, note cuando su alumno llega golpeado o aparece con algún moretón y búsquele justificación, intente saber en qué instancia, en qué circunstancia se provocó ese moretón, ¿ya? ¿Cómo cómo se fue gestando esto? ¿Ya? Muchas veces los alumnos están muy irritables, muy mal genio. Muchas veces el alumno que está sufriendo bullying va desde un extremo al otro, se molesta mucho, está muy irritable. Hay mucho nerviosismo de parte de los alumnos que están siendo víctimas de esto. Muchas veces, por ejemplo, los niños no quieren salir a recreo, se quedan en la sala. Muchas veces no están compartiendo con los compañeros. Muchas veces quieren estar muy cerca de los más adultos para sentirse más protegidos. Ahí hay otro índice, otro aspecto, otra clave que usted debe mantener siempre eh, en alerta, ¿ya? Entonces hay cambios de carácter, ¿ah? Se va de un extremo a otro muchas veces. Puede estar muy contento en un minuto y muy molesto en el otro, ¿ya? Lo que les decía en un principio, en el número 7 dice, hay tristeza injustificada. Los alumnos que están sufriendo bullying evidentemente no están contentos, no lo están pasando bien y evidentemente expresan una gran tristeza, ¿ya?
en el hogar, no sale del hogar. Es un niño que muchas veces se retrae en su habitación, muchas veces se retrae en su casa, muchas veces no quiere compartir con sus pares, producto de esta situación de sentirse menoscabado. Es fundamental que el alumno tenga la confianza como para expresarle a usted qué es lo que le está ocurriendo. De ahí que es importante, les reitero mucho, el tema de la conversación, el tema de estar muy pendiente de todas estas señales, ¿ya? Otro aspecto bien concreto es que muchas veces el niño que es objeto de bullying pierde objetos. Se le pierde el dinero, se le pierden los lápices, se le pierden el cuaderno. Son los compañeros los que de una u otra manera, cierto, que están cometiendo estas acciones de abuso en contra de él, están generando estos robos, ¿ya? Y este maltrato de quitarle sus cosas, ¿ah? También tenemos muchos dolores de cabeza, muchos dolores de estómago, no siempre justificados. eh, la persona que le está pasando mal, la persona que está siendo acosada por los compañeros, muchas veces a generar dolores de estómago, dolores de cabeza, reales o no, y va a pedir que su apoderado lo vaya a buscar al colegio. Es un niño que va a escudarse en la enfermedad para poder dejar de lado, ¿cierto?, el ir al colegio. Así es que este tema, como les cuento, estos 10 datitos son bastante, estas 10 señales son bastante claras, ¿cierto?, respecto de lo que podríamos definir como este, este síndrome, ¿ah? El que es víctima de este acoso por parte de sus compañeros. Es fundamental como educadores, es fundamental que usted, como asistente de aula, como paradocente del colegio, observe cómo son las relaciones de los alumnos entre ellos, qué pasa en los pasillos, qué pasa en el patio, cómo es el recreo, qué pasa en el comedor, ¿ya? Y, muy importante, no dejar nunca alumnos solos. Este es un tema fundamental que lo vamos a ver también en el próximo módulo, ¿ya? No dejar alumnos solos. No deje nunca a los cursos solos. En algunos establecimientos esto se convierte en una especie de costumbre, esta idea de que tengo que salir a hacer cualquier cosa, tengo que ir a la dirección, tengo que ir a atender un apoderado, tengo que hacer cualquier actividad y muchas veces los niños eventualmente van a quedar solos. Tratándose de niños en edad preescolar, como los que usted trabaja, es absolutamente injustificable que queden solos, por mucha confianza que a usted le genere. No los deje nunca solos, planifique las actividades, manténgalos permanentemente ocupados haciendo sus deberes escolares. La idea es que en la medida en que hay un adulto cerca, las posibilidades que un alumno sea maltratado disminuyen notablemente. Dígame, ¿quería plantear algo? ¿No? Entonces se genera, como les digo, esta noción. Los alumnos no pueden estar solos en ningún nivel, en ningún curso. Muchas veces en la enseñanza media se da mucho, en los cursos superiores, ya de básica, desde quinto en adelante, es muy común que eventualmente los niños queden trabajando solo al interior de la sala. Es complejo, es peligroso y lo más complicado de todo, es ilegal. Lo primero que van a preguntar cuando hay alguna situación dentro de la sala de clases es, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué estaba haciendo la coeducadora? ¿O qué estaba haciendo la tía?
que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que niños queden solos, vinculándose, cierto, entre ellos, sin que haya un adulto mediando esa interacción dentro del colegio? Es fundamental que usted asuma entonces que los niños no pueden quedar solos. El recreo no es un espacio en el que los alumnos puedan andar corriendo y jugando solos, sino que, por el contrario, es muy importante que se observe el patio, que se observe el tipo de juegos que ellos tienen. ¿Ya? Y los robos, por ejemplo, son índices, el robo es muy característico en los niños que están sufriendo maltrato por parte de sus compañeros. ¿Ya? Eh, Le reitero, es fundamental estar atento a estas señales, ¿cierto? Y que tienen que ver también, en definitiva, con un cambio en el rendimiento de escolar. ¿Ya? Los alumnos que están sufriendo están desconcentrados y los papás desde la casa se empiezan a quejar que los niños no quieren ir a la escuela. ¿Ya? Ahora bien, vamos a explicar lo siguiente. ¿Cómo prevenir el bullying? ¿Ya? El bullying se previene igual que todas las cosas, educando. Primero que todo y antes que nada. Usted que va a trabajar con niños chicos, tiene que ser capaz de generar instancias en las cuales los alumnos aprendan a convivir con el otro. En el módulo anterior hablamos, ¿cierto?, de una educación para educar en la integración, ¿cierto? Integrar al otro, educar en la diversidad. Y en este contexto es fundamental que las actividades que se desarrollan dentro del colegio se orienten a precisamente a generar estos conocimientos, estos aprendizajes sociales de los niños, sobre todo los niños más chicos. Usted tiene que enseñarle a los niños a conversar y a superar sus diferencias. Enseñarles, por ejemplo, que es fundamental que si algún compañero los está molestando en exceso, ellos sepan cómo decirle a ese compañero que no siga incurriendo en esa situación porque a él le molesta. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo se hace esto? ¿Alguien conoce alguna técnica de este tipo? De resolución de conflictos, de teoría de conflicto, ¿no? ¿Se imaginan cómo podríamos decirle a alguien que nos está molestando que no lo haga más? Yo creo que primero hay que ver la situación, o sea, averiguar ambas partes para poder solucionar el conflicto. Claro, eso lo dice usted desde su adultez, ¿cierto? Usted dice, yo ¿Sí? intentaría mediar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Conversar, ¿cierto? Con los tres. ¿Es buena Claro, idea integrar a los apoderados a esas conversaciones o no? la verdad yo creo que no, porque al final hay que, yo creo que ahí es, la idea es resolverlo en el colegio, porque si no siempre cuando uno mete al apoderado va más allá la situación. Pueden salir peleando hasta ahí, hasta entre los mismos apoderados, pues, si hay apoderados que igual son muy alterados. Exactamente. Daniela, ¿quería decir algo? La escucho. De repente igual es mejor solucionar al colegio, pero al fin y al cabo igual después los papás se meten porque llegan los niños contando y ahí queda otro, ay, ahí se forma otro problema más. Ya. Primera recomendación, bien concreta. No juntar nunca papás con alumnos que no son los propios. Nunca converse, nunca llame, nunca cite a dos apoderados de alumnos distintos o de los alumnos en conflicto a una reunión. ¿Ya? Conversa con un apoderado y después conversa con el otro, por separado. Y ojalá en días separados. Evite
las reuniones. ¿Por qué? Porque los adultos no siempre son adultos. No se olvide nunca que los sentimientos no van a la universidad. Independientemente de los estudios de las personas, esto eventualmente va a terminar muy mal. Primera cosa. Segunda cosa, enséñales a sus alumnos que cuando algo no les guste, hablen desde el yo. ¿Qué es hablar desde el yo? Es hablar desde mis sentimientos. Es decir, no hagas esto porque a mí no me gusta que me hagan esto. ¿Sí? Es decir, que el propio alumno empiece poniendo límites. No me parece lo que estás haciendo en este minuto. Ahí puede conversar usted, ¿ah? Y explicar, buscar el por qué a este alumno no le gusta que le hagan esto y por qué este otro alumno está incurriendo en esa situación. ¿Ya? Mediar, converse con los alumnos de a uno, primero que todo y antes que nada. Explique siempre que no todos los seres humanos somos amigos, no todos los seres humanos nos llevamos bien y que es importante y fundamental que nos respetemos el uno al otro, ¿ya? Evite, como le digo, a toda costa que los apoderados se junten con alumnos que no les pertenecen, que no son sus hijos, que no son sus pupilos. ¿Ya? Es muy mala combinación esa idea. Los niños, desde muy chicos, desde muy corta edad, los niños reconocen pocas figuras de autoridad. Usted va a ser reconocida como figura de autoridad. A usted le van a decir tía. Usted va a ser capaz de mediar entre ellos. Pero si usted mete a la mamá de uno de los niños en esa mediación, es muy probable que el otro niño que no está acompañado a su apoderado se sienta pasado a llevar y sienta que la otra persona no tiene la autoridad suficiente como para decir nada. Cuento corto, evite mezclar apoderados con alumnos. Esto es bastante complejo cuando uno hace salida. No sé si alguna ha tenido la posibilidad de salir con los niños chicos e invitar a algún apoderado. ¿Han tenido esa experiencia o no? Sí, profe. Yo ¿Ya? ¿Qué sí, pasa ahí ya, ¿qué pasa cuando uno lleva a mamás invitadas al paseo o a la súper salida de terreno? súper complicado, profe, porque quiere ver, cuidar al hijo de él, no quiere que uno se acerque a él, no se le puede llamar la atención al hijo de él, que tía, ¿por qué lo trata así? Como que ella es la que quiere poner límites con los demás niños y no la deja a uno hacer su trabajo. Entonces, súper complicado salir con los apoderados. Ya. Por lo tanto, tenemos que educar para evitar los conflictos, ¿cierto? Tenemos que educar para evitar conflictos. Tenemos que educar para evitar de que tengamos situaciones de bullying. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a poner límites, ¿sí? Con sus compañeros, en su juego, en su referirse al otro, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, tenemos que educar al apoderado. ¿Cómo se educa al apoderado? Explicándole que dentro del colegio, la persona profesional encargada de ese grupo de alumnos es usted, no los apoderados. Si usted invita, voy a inventar una situación, si usted invita 4 mamás para que le ayuden en una salida con alumnos, en una salida de terreno, es muy probable que más de alguna situación como la que señala Ana ocurra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que conversar primero con esos apoderados, de a uno por uno, y decirles suavemente, de nuevo, que usted la está invitando, pero que su rol es hablar nada, que no va custodiando ni cuidando alumnos, que usted va a pedir que en alguna instancia un alumno, que en alguna instancia un alumno, ¿cierto? No sé, pues, eventualmente puede que lo tome de la mano y le ayude a cruzar la calle o con un grupo de alumnos, etcétera, 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 etcétera.
Pero usted no lleva personas a las cuales usted necesite que vayan haciendo el trabajo suyo. El trabajo suyo es el de llevar a estos niños, ¿cierto?, Eh, en una buena conducta. Usted tiene que conversar con los niños, tiene que conversar con los apoderados. En general, le recomiendo que si hace salidas de curso, no lleve apoderados. ¿Ya? No es buena idea invitar a apoderados. A no ser que el apoderado que usted invita va muy consciente que va como invitado y no como papá o como mamá. ¿Ya? Esa es como la circunstancia. Y eso usted tiene que explicarlo, tiene que expresarlo previamente. ¿Ya? Eh, Declarar lo que usted espera de ese adulto que lo está acompañando en una salida. Primera cosa. Segunda cosa, trabajar, insisto, con los alumnos en el sentido de que deben ser capaces ellos de poner límites a sus compañeros y de conversar permanentemente usted con los alumnos para saber cómo están siendo las relaciones dentro del grupo humano que usted está manejando, que usted está intentando controlar, que usted está intentando guiar, ¿ya? Desde este punto de vista, son situaciones bastante prácticas, bastante concretas. Generar actividades que lleven al alumno a pensar cómo debe relacionarse con el otro, dónde poner los límites, ¿ya? Si nota que hay alumnos con conductas muy violentas, si nota que hay niños con, por ejemplo, un problema muy recurrente hoy día, baja tolerancia a la frustración. ¿Han escuchado eso, cierto? Es muy común. Día a día encontramos que es un tema más problemático dentro de los colegios. Los niños se frustran rápidamente por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo podríamos manejar esa intolerancia social que hay a la frustración, al que las cosas no me resulten de manera inmediata? ¿Cómo controlo eso? ¿Se les ocurre o no? No, Miren, yo les voy a explicar una cuestión que dicen los profesores bien viejos, ¿ah? Los profesores más viejos que yo. Los profesores dicen que los cursos son reflejo del profesor jefe. ¿Sabían eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez o no? Bueno, si no, no lo he escuchado nunca, eso es muy de colegio eso que estoy diciendo. ¿Ah? Que los cursos... Sí, ¿Perdón? sí, es verdad eso. A nosotros ¿Por nos qué dice que es decían, verdad? porque en el colegio nosotros nos decían, siempre nos inculcaban así como que los profes eran como los que nos enseñaban. O sea, nosotros teníamos supuestamente que de la casa traíamos la enseñanza. Sí, Nos pero los preguntaban. profesores, el profesor jefe particularmente impone una impronta de conducta. ¿Ah? Como que el niño tiende a mimetizarse con lo que cree ver consciente o inconscientemente en su profesor jefe particularmente. Bueno, esa idea que es bastante curiosa y que muchos colegas reniegan, en la práctica, en el fondo, algo de cierto tiene, como todas las cosas. ¿Qué tiene de cierto? Tiene de cierto que si usted está a cargo de un curso y usted es una persona tranquila y reposada, va a generar un ambiente tranquilo y reposado y va a generar un ambiente de convivencia tranquila y reposada. Si usted es una persona muy, muy alterada, muy hiperkinética para trabajar, va a generar un curso hiperkinético. Es usted, es usted la que lleva el ritmo de cómo funciona el curso. No se olvide de eso. Usted es la adulta, usted manda, usted impone un sello en ese sentido. ¿Ya? Desde este punto de vista, es fundamental que usted considere, primero que todo y antes que nada, que es usted la persona que debe generar ese ambiente de paz. Si usted saca a los niños permanentemente a correr al patio,
y les dice, ya chiquillos, jueguen, cuélguense de los árboles, corran de aquí para allá y de allá para acá, y genera esos ambientes así como, ya niño, hoy día vamos a bailar, ¿cierto? Y pone música fuerte y los hace mover las mesas, ¿cierto? Y los cabros chicos bailan por todos lados y corren. De una u otra manera está generando un ambiente bastante hiperkinético. Si usted trabaja con los niños, esta idea de, por darle un nombre, una actitud más bien zen, una actitud tranquila, una actitud reposada, en la cual usted le dice a los alumnos, llega un alumno sin la tarea, y usted en vez de enojarse y retarlo y decirle, pero ¿por qué no cumpliste con la tarea? Usted le dice, pero perfecto, bueno, me imagino que tuvo sus problemas, mándeme la tarea de nuevo o haga la tarea de nuevo. Usted genera un ambiente bastante menos complejo. Si al final del día a usted no le interesa que la tarea le llegue hoy día o mañana, a usted le interesa que el alumno aprenda y ese aprendizaje eventualmente pasa porque el alumno haga la tarea. ¿Ya? Es decir, no se olvide que usted transmite enseñanza. Y no solamente transmite enseñanza cuando está tratando una materia, sino que está transmitiendo enseñanza también desde el minuto que de una u otra manera está abordando a un grupo humano, con su forma de ser, con su paciencia, con su firmeza. Con los niños les voy a señalar que con los niños hay que ser firmes y al mismo tiempo hay que ser afectuosos. Firmes y afectuosos. Esas dos características. Firmes, sobre todo en un comienzo, sobre todo cuando usted inicia el trabajo con un curso. Usted pone reglas y esas reglas hay que cumplirlas. Usted impone algún tipo de sanción frente al no cumplimiento de las reglas. No le estoy hablando de pegarle a los niños, ni de mandarlo a correr, ni ningún tipo de maltrato físico. Sanciones. Usted conversa con ellos. En el módulo anterior hablamos, por ejemplo, del tiempo fuera, ¿se acuerdan? Con los niños más chicos, ¿sí? Que pierden los estribos. Usted genera ese ambiente. Es muy importante que el ambiente de clase se genere, ¿cierto? Dentro de una lógica de relajo, dentro de una lógica eh, dentro de una lógica de cierto grado de complicidad. Los alumnos tienen que ser cómplices entre ellos y con el profesor. El profesor debe ser capaz de transmitir, ¿cierto? Esa, esa lógica de que somos un grupo humano y en este grupo humano funcionamos todos porque todos somos importantes. ¿Les va quedando como claro lo que les estoy explicando o les suena demasiado teórico? ¿No? ¿No entendieron nada? Bien, de nuevo. La idea entonces es que usted planifique su clase, planifique actividades que involucren el vincularse entre los compañeros de una manera sana, el ayudarse entre los compañeros a hacer tareas, el hecho de trabajar juntos, de compartir materiales, el hecho también de que los alumnos aprendan a poner límites a sus propios compañeros, en el sentido de que hay actitudes que de los otros eventualmente no les van a gustar. Es muy importante que usted también trasunte tranquilidad, trasunte dominio de lo que está haciendo, trasunte que es usted la que está guiando a ese grupo. Si usted logra que un curso funcione como un grupo humano cohesionado, no va a tener problemas de bullying y va a prevenir cualquier tipo de problema de bullying. Si usted deja la sensación que le da lo mismo, si usted deja la sensación de que hay dos peleando al fondo de la sala y usted mira para el lado porque esos dos que están peleando al fondo de la sala son disruptivos y no, nadie los va a cambiar y yo no puedo hacer nada, entonces va a empezar a promover
inconscientemente el caos. Es fundamental entonces dos cosas. Primero, que las actividades, ya sea de una salida pedagógica o las actividades dentro de la sala de clase, usted las planifique. Y las planifique para el lapso que dura la clase. Es decir, intente siempre mantener a sus alumnos ocupados. No dé espacio para que los alumnos estén haciendo nada. ¿Ya? Ahora, si eventualmente planifica una actividad que involucre relajo, planifique esa actividad también. Si un día quiere salir al patio con los niños a mirar cómo vuelan los pajaritos y los sienta al medio del patio a mirar el cielo y a mirar las nubes que hay ese día, haga eso, pero planifíquelo. Trasunte tranquilidad, trasunte dominio del grupo. De esta manera el grupo se va a cohesionar alrededor suyo. Usted va a ser esa figura referente. ¿Ya? Ahora, si usted llega a la clase e improvisa y no genera, ¿cierto?, esta cohesión, esta unidad entre los compañeros, eventualmente va a empezar a tener problemas de conducta, problemas de compañerismo, de amistad entre sus alumnos. Sus alumnos van a aprender cosas que a lo mejor usted debería enseñarle, las van a aprender solo y eso evidentemente va a generar una problemática bastante significativa dentro de lo que la formación de esos niños implica. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, Profe, Perfecto. Les voy a compartir otro documento que tengo por acá, que está aquí, exactamente acá, que es este documento que está aquí, sobre un tema que obviamente les va a llamar la atención. ¿Ya? Les voy a mandar el PowerPoint y este documento para hacer la tarea. Mañana se los voy a mandar con unas preguntillas, ¿ya? Esto tiene que ver con lo siguiente. Mira. Esto se llama convivencia escolar. Esto es del año 2019. La ley es del año 2011. El 2019 salió este documento de convivencia escolar, ¿ya? Y está basado en la misma ley que hemos estado viendo, la ley 20.536, ley de convivencia escolar. Y aparece aquí una figura muy importante dentro de los colegios, que es el encargado de la convivencia escolar. En todos los colegios hay un encargado de convivencia escolar. ¿Ya? La ley obliga a que haya un plan de gestión de convivencia escolar en cada colegio. Y este plan de convivencia escolar va a ser fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Todos los colegios, según esta ley, deben tener un reglamento interno que contenga, como dice ahí, las normas de convivencia que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. Es decir, tiene que haber un reglamento interno de convivencia, tiene que haber un reglamento interno que señale qué hacer, ¿ya? Cada colegio debe tener un encargado de convivencia escolar. ¿Algunos de ustedes que trabajan en colegios conocen al encargado de convivencia escolar o no? sí, ¿Sí? sí. Ya, ¿y quién es habitualmente el encargado de la convivencia escolar? Mire, acá la que está encargada, hay una subdirectora, ¿Ya? hay una profesora que es la encargada y hay una asistente social encargada de convivencia escolar. Son 3 personas Ya, que hay acá en el colegio que trabajan perfecto. con convivencia escolar. ¿Y qué actividades generan? Eh, Eso no se ve mucho, nosotros no participamos mucho de la convivencia escolar. Cuando usted decía si no hacían capacitación de bullying, tampoco. Ellos como que hacen un círculo entre ellas 3, nomás trabajan. No, no es Ya, como muy pero, compartido. ya, pero es bastante interesante lo que usted plantea, Ana, y no deja de ser triste también.
Porque se supone que el encargado de convivencia escolar, y en este caso que son 3 personas, que hay un equipo de convivencia escolar, ¿cierto? Ujú. Se supone que deben generar actividades permanentemente que fueran guiando el trabajo de toda la unidad educativa, de todo el colegio. Entonces, por ejemplo, se supone que el encargado de que este equipo de convivencia escolar debiera generar, por ejemplo, a lo mejor olimpiadas entre los cursos, por decirle algo, o convivencias, o a lo mejor generar algún día resaltar algún día o una semana algún valor. Por ejemplo, esta semana vamos a trabajar el valor del respeto. Entonces, en alguna hora del día, en todos los cursos, vamos a realizar alguna actividad que viene generada por este equipo en relación al valor del respeto, por ejemplo. Ah, claro, eso Porque, se hace por ser el valor de respeto, se ponen los murales y se hace, parece que 10 minutos en la mañana y se habla, pero de que integra al demás personal a trabajar en eso, no. ya, por ejemplo, hay una idea bien curiosa que ocurre mucho en los colegios en párvulo, que a lo mejor a ustedes les ha tocado. Por ejemplo, les ha tocado invitar a alguien a la sala que no sea papá. Por ejemplo, invitar a una secretaria a la sala que le vaya a contar a los niños qué es lo que hace ella dentro del colegio. No. ¿No han visto eso? Ya. Ahí, por ejemplo, hay actividades que tienen que ver con esta lógica del ministerio. La, la lógica ministerial dice que es fundamental que se vaya, como les decía, gestando, ¿cierto? De una u otra manera, esta idea de, esta idea de trabajar en equipo, de generar actividades que vayan en función de lo que se está proponiendo. En este caso, por ejemplo, trabajar sobre el bullying, ¿ya? Porque de lo contrario, este trabajo cae en la nada. El encargado de convivencia escolar, entonces, o el equipo encargado de convivencia escolar, tiene que generar actividades que se desarrollen de manera permanente. 10 minutos en la mañanita es poquito. A lo mejor generar actividades más bien de carácter transversal, ¿ya? Por lo tanto, debe existir en los colegios un plan de gestión de convivencia escolar, ¿ya? Es decir, deben haber tácticas, ¿cierto?, que vayan determinando cómo se genera este plan de convivencia escolar, qué actividades hay que ir realizando, ¿ya? Y todo este plan debe estar programado, proyectado por escrito. Esto no se trata de que a alguien se le ocurra un día, mira, esta semana vamos a hacer tal cosa y, qué rico, qué entretenido. No, la idea es que la comunidad, ¿cierto? O el equipo de gestión tenga un proyecto a desarrollar, un plan a desarrollar, con objetivos claros, con actores claros, con actores, ¿cierto?, que estén vinculados directamente con esta noción. ¿Ya? Además de esto, el plan de convivencia escolar debe también contener un protocolo. El protocolo es saber qué hacer en caso, por ejemplo, de que los dos alumnos peleen. ¿Qué pasa si dos niños pelean? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué pasa si un alumno golpea a otro? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? No dejar desde el colegio que esto sea a voluntad no sé, pues de la persona, del adulto que esté ahí en ese minuto más cercano a la instancia, y que este adulto diga, mira, a mí se me ocurrió hacer esto. No, tiene que haber un manual, tiene que haber, ¿cierto?, una planificación respecto de lo que se debe hacer. ¿Ya? Tiene que haber un manual conductual, un manual que guíe los pasos a seguir en caso de que veamos alguna situación. ¿Qué pasa si usted descubre una situación de bullying, por ejemplo?
o de acoso sexual? ¿O qué pasa si ve a un alumno que llega golpeado desde la casa? ¿Cuál es el protocolo que usted debe seguir? Se supone que eso usted debe tenerlo muy claro y que el colegio debe ser capaz de generarlo, ¿ya? De generar este documento por escrito en el cual usted tenga mucha certeza respecto de lo que va a hacer, ¿ya? Fíjense lo que dice acá la ley. ¿Dónde recurro para hacer una denuncia si es que el reglamento de convivencia del establecimiento no respeta los derechos de alguno de los miembros de la comunidad educativa? Y ahí aparece. Está la Superintendencia de Educación, ¿ya? Y hay una página que se llama ayudamineduc.cl. Incluso hay un teléfono, 600-626-26. Problemas de repitencia, notas, regularización de estudio, evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, se establece que esta convivencia va a permitir que estos problemas aparezcan. Y en caso de que aparezcan, la comunidad escolar completa va a tener la posibilidad de actuar frente a ellos, frente a estos temas. ¿Ya? Fíjense en esta pregunta. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les pregunté esto? Si existía el bullying de un adulto a un estudiante. Aquí dice, ¿qué se hace, qué se debe hacer si un adulto le hace bullying a un estudiante? ¿Qué es lo que contesta el ministerio? Un adulto no hace bullying a un estudiante. Se debe recordar que este acoso o bullying es un fenómeno que ocurre entre pares, es decir, de alumno a alumno, ¿cierto? Si existe agresión permanente por parte de un alumno a un estudiante, se trata de un abuso de poder, agresión y o maltrato infantil, y debe ser sancionado. Cualquier tipo de agresión, sea verbal o física, constituye maltrato infantil, pero no toda acción constituye delito, por lo tanto, debe estar tipificada en el reglamento de convivencia. Es decir, el reglamento de convivencia de los colegios es el instrumento que regula el actuar, el margen en los cuales se pueden mover los diversos integrantes, ¿cierto?, de la comunidad escolar. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué pasa si las autoridades del establecimiento no toman en cuenta las denuncias de violencia ocurridas en la comunidad educativa? La respuesta que da el ministerio es: si las autoridades del establecimiento no adoptan las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que hayan dispuesto en su propio reglamento interno, pueden ser sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, las que podrán duplicarse en caso de reincidencia. Estamos hablando más o menos lo que les decía antes de 2,5 millones en caso de que la autoridad no haga nada. Desde este punto de vista, entonces, tenemos que es fundamental que las escuelas consideren el bullying como un mal a prevenir. Es fundamental que los educadores, y en este caso ustedes, los paradocentes, ayudantes de aula, de niños de prebásica, trabajen generando actividades planificadas que motiven a sus alumnos a establecer relaciones sanas entre ellos. Es fundamental aprender a solucionar conflictos. Es fundamental que usted, en su rol de adulto, en un mundo infantil, sea capaz de ver cómo se dan estas relaciones, qué pasa en los recreos, qué pasa en el pasillo, qué pasa en la colación, cómo de una u otra manera, ¿cierto?, vamos a ir eh, generando esta convivencia lo más sanamente posible. Y por último, para terminar, recordarle y reinsistir lo que le planteé en un principio. Usted debe ser una persona disponible a generar un ambiente sano, un ambiente pacífico, un ambiente de introspección, un ambiente de camaradería entre sus alumnos. Usted tiene que generar eso. Usted es el adulto, no se olvide de eso. Los niños son niños, los niños toman decisiones erradas y actúan muchas veces en función de lo que ven, ¿cierto?, a su alrededor. Entonces, es usted la llamada a eh, mediar
permanentemente para que la actitud de sus alumnos sea una actitud proactiva en términos sociales, para que la actitud de sus niños, ¿cierto?, sea una actitud positiva en su vincularse con el otro, ¿ya? Y lo que hemos destacado durante todas estas 4 horitas, ¿cierto?, es evidentemente también el hecho de ser capaz de denunciar cuando usted note que hay bullying o acoso escolar o cuando hay maltrato infantil. El ministerio, la República, el Estado y su trabajo así lo exigen, ¿ya? No se olviden que trabajamos en educación precisamente para formar personas de bien y para ayudar a estas personas. Eso es lo que tiene que ver con este módulo. Voy a dejar de grabar, me dan un segundito para darles unas indicaciones